Muy bien, hoy día veremos el mandato, el último mandato que Dios nos ha dado en la creación, al momento de haber creado. Y es el mandato del matrimonio, ¿sí? No voy a exponer el matrimonio como lo hemos expuesto el año pasado en los primeros meses, donde se habló acerca del matrimonio como la relación nuestro Dios creando el matrimonio ahí en la creación, pero con la mente, en su mente desde la eternidad pasada, buscando reflejar la relación de Cristo para con su iglesia, y entonces la responsabilidad del esposo, la responsabilidad de la esposa, eso ya lo hemos visto en el pasado. Veamos simplemente el mandato y veamos qué es lo que el Señor nos habla también en estos pasajes, ¿sí? Anteriormente, en el capítulo 1, el capítulo 2, en estos capítulos, ya hemos observado los otros mandatos de Dios en la creación. Nosotros hemos considerado 4 mandatos. Usted puede encontrar que algunos otros hermanos, incluso teólogos académicos, pueden considerar 3 mandatos. El mandato cultural de fructificad y multiplicaos, que incluye el matrimonio como la procreación. Eso lo toman como solo uno, ¿no? El mandato laboral de sojuzgar la tierra, que implica el trabajo, la administración de la creación, que también lo hemos visto. La observancia del día de reposo, ¿no? El Shabbat, o el día de reposo para nosotros, celebrando el día del Señor, que resalta la importancia de descansar y adorar al Señor, ¿no? Pero nosotros hemos considerado 4 mandatos. El primero, en Génesis 1:28, la ordenanza de la procreación, y eso es fundamental, porque la Iglesia Católica no entiende, cree que incluso me parece, claro, Agustín creía que, la Iglesia Católica lo conoce como San Agustín. Nosotros tenemos a Agustín incluso como parte de nuestros héroes de la fe, no como San Agustín, ¿no? Sino como Agustín nada más. Pero creía que el propósito de Dios en el matrimonio, pues era simplemente la procreación, ¿no es así? Era simplemente la compañía, el compañerismo. Y eso es algo que las Escrituras no muestran así. Ellos estaban observando de manera equivocada. Pero bueno, luego en Génesis 1:28 vemos la ordenanza del trabajo. Luego en Génesis 2, versículo 3, vemos la ordenanza del día sábado. Y ahora veremos la ordenanza del matrimonio, desde el versículo 24 en adelante. Entonces, en esa relación original que hemos visto la semana pasada, entre Dios y Adán en el paraíso, nosotros vimos esa relación. Incluso la encontramos en nuestra confesión de fe como el pacto de obras, ¿no? El pacto de obras de Dios, que Dios hizo para con Adán, y estaba llena de privilegios, pero como todo pacto conlleva obligaciones. Había privilegios y había obligaciones, y en esos primeros versículos nosotros encontramos eso. Luego vemos cómo es que nuestro Dios coloca al ser humano, después de haber creado todo el mundo, pues, ¿no? La tierra y los árboles y el ambiente y el jardín. Dios coloca al hombre, que es la corona de su creación, lo coloca ahí en el huerto y le da bendiciones. Lo colmó de bendiciones, de riquezas naturales, de riquezas las cuales él tenía que administrar. Pero a la misma vez, después de haberle dado privilegios, después de haberle dado bendiciones, de haberle dado el sostenimiento, también en medio de esos privilegios, en la relación original, nosotros vemos que también nuestro Dios expone algunas obligaciones que Dios le dio a Adán. No solamente son privilegios, también hay obligaciones. Dios estableció una relación especial ahí con Adán. Y entonces, al restablecer esa relación especial, cargada de muchas bendiciones, cargada de muchos privilegios que tenía Adán, entonces el Señor le da también responsabilidades, obligaciones, ciertas cosas que tenía que hacer Adán, muchas cosas que tenía que hacer, pero
algunas cosas de las cuales él tenía que abstenerse, o una cosa en particular que él tenía que abstenerse. Había libertad total para hacer todo lo que Adán pudiera, utilizando su intelecto, utilizando su sabiduría, utilizando las capacidades que Dios le ha dado, pero solamente se le prohibió de una sola cosa. ¿Se acuerdan ustedes? Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Solo eso se le prohibió. Es Dios diciéndole: yo decido, yo defino qué es lo bueno y qué es lo malo. Tú no puedes comerte eso. Tú no puedes decidir qué es bueno y qué es malo. Soy yo, es mi creación, es mis reglas. Yo soy el dueño y yo decido qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Eso no te compete a ti. No comas ese fruto. Y Adán comió del fruto, y entonces usted sabe lo que viene después, lo resto es conocido. Entonces veamos esta última ordenanza, Génesis 2, versículo 18, por favor, vayamos juntos ahí y lo leemos, ¿sí? En adelante. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Déjeme decirle que hoy no hablaremos de la responsabilidad del esposo, de la esposa. Eso anteriormente ya se ha explicado el año pasado. Tendríamos que ir a Efesios incluso y todo ello. No, solamente vamos a ver cómo es que Dios ordenó el matrimonio, ¿sí? Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una biunidad. Versión Jarvis Valera, hermano. Y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Increíble, ¿no? Nuestro Dios triuno, la triunidad, ordenando una biunidad. La unión de un varón y una mujer para hacer una sola carne. Dos siendo uno. ¿No es así? Ahora, aquí lo que estamos viendo, hermanos, es el fundamento mismo de esa relación sagrada que Dios ha establecido, que es para el bien de toda la creación. Es el deseo que podamos entonces, al observar esto, podamos comprender esa naturaleza de esta relación, y entonces no solamente renovar nuestro compromiso con estas verdades acerca del matrimonio, sino que ahora verla con nuestros ojos espirituales, que sean abiertos nuestros ojos espirituales y podamos entonces confiar en lo que Dios ha ordenado, en esta ordenanza que el Señor ha dado, y que pueda ser de beneficio para nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias, que podamos ser bendecidos entonces, ¿sí? Entonces, este cuarto mandamiento, esta cuarta ordenanza es justamente la ordenanza o el mandato del matrimonio. Y al igual que todos los demás mandatos que el Señor ha dado en la creación, este mandato es una enorme bendición, pero también conlleva una gran responsabilidad. Y no lo dijo el abuelito de Spider-Man, ¿no? Por si pareciera. Pero cuando leemos el capítulo 2, vemos a Dios colmándole a Adán de muchas bendiciones. Muchísimas bendiciones le está dando a Adán cuando lo creó. Pero la bendición culminante, escucha por favor, la bendición culminante que Dios le otorga a Adán en el paraíso, ¿qué es? Eva. Esa es la bendición culminante. Aunque no lo crean, esposos. Aunque no lo crean, hermanos. Hermanas, por favor, guarden sus tacos, no me vayan a lanzar.
Eso es lo que vemos en las Escrituras. La bendición final para un hombre en el huerto sin la caída, vean ustedes, es la esposa. Y con la caída también, solo que comienzan a generarse muchos problemas debido al pecado de cada uno de ellos. Pero vean ustedes, cuando Dios va a bendecir de manera final al ser humano o al hombre, esa bendición culminante que se le da a Adán en el paraíso, en medio de todo lo que Dios ha creado, es Eva. Es Eva. Dios le está mostrando su amor especial, Dios le está mostrando su bondad especial, Dios está mostrando su provisión especial ahí para Eva, para Adán en el jardín, y entonces lo hace dormir y le da a Eva. ¿Qué vemos acá? Bueno, en el versículo 9 se nos dice que Dios creó toda clase de árboles agradables a la vista. Toda clase de árboles que nos recuerda que Dios está compartiendo con Adán su divina capacidad de apreciación. Toda clase de árboles diseñados, nuestro Dios. ¿Ha visto usted las orquídeas? A mí me encantan las orquídeas. Aunque como reformado me debería gustar el tulipán, ¿no? Porque los reformados, su símbolo es el tulipán, por si acaso. Pero, incluso para el logotipo de la iglesia, mientras lo estaba diseñando el primer logotipo, yo quería ponerle un tulipán ahí, ¿no? Pero decían, no sale, no funciona, y terminó lo que tenemos ahora, y luego la versión 2.0 que Freddy nos hizo. Mejorado, ¿no? Pero, ¿ha visto usted las orquídeas? La belleza de la cantidad de orquídeas que existen. Creo que por la zona de Carpich es la zona donde más orquídeas hay, ¿no? Creo que crecen un tanto en ese tipo de climas, hermosos, cara de mono, cara de diablo, no se sabe, nadie ha visto al diablo, de verdad, pero hay esta cara del diablo, dice, ¿no? Angelitos y helicópteros, qué sé yo, tantas cosas hermosas. Qué creativo ha sido nuestro Dios. Qué creativo ha sido nuestro Dios. Y cuando nos crea, a nosotros también nos crea con esa capacidad de ser creativo. Creó árboles funcionales que proporcionaron frutos necesarios para el hombre, pero también eran estéticamente agradables, hermosos. Miren las flores muchas que tenemos acá. Bueno, ahora ya no hay muchas, ¿no? Ahora hay autos. Pero que nuestro Dios creó su capacidad, la hermosa y preciosa, infinita capacidad de apreciación y de detalle, nuestro Dios lo demostró ahí al crear. Y al ser humano pues también le dio eso. Pero no solamente Dios creó cosas que estaban funcionando perfectamente, sino que le dio cosas que funcionaban hermosamente. No solamente funciona, sino que es bello, hermoso. Eso vemos. Eran agradables a la vista de Adán. Y entonces también le otorga al ser humano esa capacidad de apreciar esas cosas estéticas. ¿Para qué le va a dar? ¿Para qué Dios va a hacer algo maravilloso? No solamente funcional, sino maravilloso, si Adán no va a tener la capacidad de apreciar. No, le puso conos, bastones en esas células, en sus ojos, y entonces él puede apreciar los colores, la belleza, la profundidad y todo ello. ¿No es así? Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y entonces Dios le otorga ese privilegio al ser humano de poder acceder a esa belleza, apreciar esa belleza para que también pueda glorificar. Pero si vemos el versículo 15, vemos que Dios le dio al hombre también un trabajo y una responsabilidad maravillosa, ¿no? Una responsabilidad de ser quien trabaje este huerto, quien trabaje sobre la creación, que lo cuide. Eso hemos observado. Hemos visto también que en medio de ejercer eso, en el versículo 19, aquí nosotros vemos que Adán ejerce su responsabilidad de dominio de tal manera que él pueda poner en práctica esos conocimientos, esas habilidades intelectuales, y comienza a nombrar a los animales. ¿Te imaginas la capacidad intelectual que tenía Adán sin pecado? No era un Einstein, era superior a un Einstein. Einstein es la degradación ya del hombre en pecado. Cuando analizábamos en los estudios del discipulado, veíamos cómo será cuando seamos resucitados con cuerpos regenerados. Sin pecado,
sin limitación de nuestras capacidades. ¿Cómo seremos, hermanos, si algunos consideran que Einstein usó su cerebro en un 30%? Imagínate lo que sería usar el 100%. Aristóteles y Einstein son caricaturas de lo que era Adán, con todas sus capacidades hermosas. Dios le dio a Adán una inteligencia y una sabiduría sin pecado, de tal manera que a él no le abrumó el hecho de realizar el trabajo que Dios le había dado, poner nombre a cada animal. Eso, hermanos, a nosotros nos dan nombre de poner algo pequeño nomás, y a nombre de la iglesia nomás, cuánto hemos padecido, ¿no? Pero Adán, usando su inteligencia, usando su proeza intelectual, le dio nombre a todos los animales, usando ese intelecto. Hermanos, el intelecto del hombre no aumentó con la caída. No, el hombre se hizo más inteligente, dice la evolución. No, no es así. El hombre se hizo más, su intelectualidad, su inteligencia fue decayendo. No, pero pastor, vemos mejores avances. Claro, fue descubriendo más el hombre, pero no significa que tenía conocimiento, que tenía mejor intelecto en el sentido de capacidad. Usted ve que en el pasado, incluso hasta los mismos incas, fueron grandes ingenieros sin haber pisado la UNAS. ¿Sí o no? Hermosas construcciones en el pasado, usaron sus capacidades. Y cuanto más atrás nos vamos, vemos estructuras maravillosas. Conforme va avanzando el tiempo, claro que el hombre descubre cómo hacer las cosas de mejor manera, pero su capacidad intelectual, sus capacidades han ido disminuyendo con la caída, y eso es evidente. Pero la bendición final que el Señor está dando, como mencionamos, se encuentra en el versículo 18. Y en el versículo 21, el versículo 23 nos está mencionando esa hermosa bendición. ¿Y qué es? Es que Dios, conociendo la necesidad del hombre de intimidad, de compañerismo, de compañía, entonces Dios crea a la mujer. Dios ve que el ser humano, que Adán, necesita compañía, necesita una relación de intimidad con alguien que sea semejante a él, y entonces le da a la mujer. Y entonces vemos que esta unión de varón y mujer, que entendemos es el primer matrimonio, es la bendición suprema de la bondad de nuestro Dios para con el hombre en esa creación original. Dios crea al hombre, lo crea en un estado bueno, lo crea en un estado recto, y crea el matrimonio en medio de ese estado recto que lo ha creado. Hermoso, ¿no? Esta es la bendición suprema de Dios para Adán, su mujer. Yo sé que usted puede decir: pastor, creo que hoy quemaste. Miras al costado, bendición. Estrés. Y tal vez pudiéramos pensar así, ¿no? Pero esa es la relación de bendición suprema que Dios le da al ser humano, o que le da a Adán, su mujer. Y eso justamente es lo que Satanás ataca cuando viene a tentar a Eva y a Adán en la caída. Va por el matrimonio, va por su mujer, si se dan cuenta. Y obviamente que Satanás, astuto, inteligente, pues entonces sigue en estos tiempos atacando. Su principal objetivo, pues, de Satanás es el matrimonio, que es la base de la sociedad. Creo que con Anthony veíamos, reflexionábamos un poco en el discipulado, si mal no recuerdo, ¿no? O no sé si con Anthony o con alguien del discipulado. ¿Dónde es que está Satanás en estos momentos? ¿Estará acá con nosotros en medio de nuestros discipulados haciéndonos dormir? ¿Estará acá con aquellos que tienen sueño y tocándoles el violín? Duérmete, mi niño, duérmete. ¿Así estará? ¿Así estará? ¿Satanás estará aquí entre nosotros? ¿Usted qué dice? A ver, ¿a quién le preguntamos? Hermano Luis Ardi, ¿Satanás estará por acá ahorita? No, no está. Con toda seguridad no está. Lo firmo si es posible. No está. ¿Estará por Tingo María?
¿Estará en algún burdel Satanás? No, no está. No está. Porque Satanás no es omnipresente. Él está limitado al tiempo y al espacio. Satanás no es omnipresente. Y está limitado a estas 24 horas que tiene incluso el día. Así que si está aquí, no está en ningún otro lugar. Pero va a estar aquí, hermanos. ¿Qué tan importantes somos nosotros? ¿Dónde está? En esos que gestan los sistemas de pensamientos mundiales. Ahí, para que luego esos pensamientos invadan el planeta y terminen incluso metidos hasta en la misma iglesia esos pensamientos. Como por ejemplo, no necesitan casarse. O primero hay que estudiar y trabajar y viajar y hacer muchas cosas para después casarse. ¿De dónde vienen esos pensamientos? No necesitas estar poseído para seguir los pensamientos de Satanás. Eso viene de Satanás mismo. Pero no se gestó aquí, eso viene de un pensamiento en el mundo, arriba. Pero Dios bendijo al ser humano, bendijo al hombre con matrimonio. Posiblemente Adán tenía entre 20 y 30 años, más o menos, cuando fue creado, ¿no? No es que tuvo 30 años, sino que seguramente la madurez ya de alguien de 20 a 30 años. Ustedes entienden que los judíos a los 30 años ya podían ser rabinos, ¿no? Es decir, alcanzaban su madurez máxima, su madurez plena. Entonces, entre 25 y 30 años posiblemente tenía Adán. Pero ahora lo que vemos es que justamente el matrimonio, esta hermosa bendición que Dios le regala al hombre, pues es atacada con estos pensamientos de, no, primero hacer muchas otras cosas, inclusive estudiar. Y eso es algo que nosotros no encontramos aquí. Una de las ordenanzas que Dios ha dado, uno de los mandatos que Dios ha dado es justamente el mandato del matrimonio, que lo encontramos acá en el versículo 18 al 25. Y lo primero que entonces encontramos en este pasaje es que Dios mismo, en esa hermosa providencia, reconoció las necesidades sociales del hombre, incluso en el paraíso, en medio del huerto, en medio del Disneyland, digamos, espiritual, en el que se encontraba Adán, en medio de ese paraíso hermoso. ¿Qué Disneyland? Perdón, creo que es muy ridículo mencionar Disneyland. Pero en ese paraíso hermoso en el que Adán estaba, suplidas sus necesidades de alimentación, con riquezas increíbles. En medio de ello, Dios reconoce que Adán tiene una necesidad social. Incluso en el paraíso perfecto, Dios reconoce que el hombre necesitaba compañía. Y el versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea para él. ¿Cuándo lo dijo? ¿Antes de la caída o después? Antes. Vean ustedes, todo en el mundo era bueno. Pero aun cuando Dios declaró que todo era bueno, Dios anuncia que no es bueno que el hombre esté solo. El hombre debe tener una relación social íntima con alguien. Y que no tiene que ser de su propio sexo, pues obviamente. Pero el bien que nosotros encontramos en Génesis 1, en el Génesis 1 dice, vio Dios que creó y todo era bueno en gran manera. Ese bueno, pues no ocurrió hasta la creación de la mujer. Una vez que Dios crea a la mujer y se completa toda la creación, es donde entonces es que esto se aplica, que todo fue hecho bueno en gran manera. Dios crea todo de manera hermosa, perfecta, como creación perfecta, pero en medio de ello ve al hombre sin compañía y dice, no es bueno que entonces aquí Miguel esté solo. No es bueno que Manuel esté solo. No es bueno que Freddy esté solo. No es bueno que Adán esté solo. Y lo dice, en el caso de Adán, antes de la caída. Esto hay que remediarlo. En medio del paraíso, una comunión solitaria con Dios, en medio del paraíso, no es el plan de Dios para la humanidad.
Dios no crea al ser humano para tener una relación con Dios solo. Recuerden que Él es un ser social, triunidad, y entonces crea una biunidad. Dos seres sociales, dos seres relacionándose más cercanamente, más íntimamente para tener relación con este Dios triuno. ¿Se dan cuenta? Esa comunión solitaria con Dios no es bueno. Ignora la necesidad humana básica de compañía. Dios está diciendo, Adán necesita compañía. Y si Adán lo necesita, tú y yo también. Y entonces Dios percibe esa necesidad, ve esa necesidad que el hombre tiene de compañía, y entonces ¿quién lo va a proveer? Adán, constrúyete una mujer o fórmate una mujer. No dice eso. O de entre los animales consíguete a alguien, de repente una mona más cercana. No dice eso. Es Dios quien se la proporciona, si se da cuenta. Ahora, ¿qué podemos aprender acá? Hermanos, en el Nuevo Testamento, nuestro mismo Señor Jesús, cuando va a extraer sus enseñanzas acerca del matrimonio y las relaciones apropiadas entre el varón y la mujer, cuando los fariseos incluso hablan acerca de la ley de Moisés sobre las relaciones entre varones y mujeres, entre esposos y esposas, incluso cuando habla acerca del divorcio y el segundo matrimonio o el volver a casarse, siempre se están remitiendo. Jesús siempre, cuando ellos están hablando de eso, Jesús siempre los remite a Génesis 2, si se dan cuenta. En el principio, y le lleva ¿a dónde? A Génesis 2. Los fundamentos del matrimonio están en este pasaje, hermanos, en Génesis 2. Ahí están. Interesante que en nuestra cultura, en esta cultura en la que nosotros nos encontramos inmersa y cada vez el pecado multiplicándose, estas relaciones entre hombre y mujeres cada vez están deteriorándose mucho más. Ahora el hombre puede satisfacerse solo. Y la mujer puede satisfacerse sola. Yo creo que los adultos entienden a qué me estoy refiriendo. No fue creado así. El hombre no fue creado para una satisfacción solo. La mujer no fue creada para una satisfacción sola. Para eso ha creado a un varón, a una mujer o el sexo opuesto. Pero ¿de dónde obtenemos esto? Miren ustedes, en el versículo 18 dice, noten por favor, en la segunda mitad del versículo 18 dice, que Dios le proveerá una ayuda idónea. Subrayen eso, por favor. Subráyalo ahí. Dice que Dios iba a proveerles una ayuda idónea. ¿Se percatan de eso? Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Se da cuenta? Una ayuda idónea. Subráyalo, porque estoy seguro que la palabra ayuda para ti no tiene mucho valor. No tiene mucho valor. Mientras iba a visitar a mi papá en vacaciones, el camión estaba en la mecánica. A mi papá no le gustaba que yo esté sin hacer nada y yo estaba sentado en la cabina del carro con música a alto volumen, música que incluso a él no le agradaba. Y ahí, bien sentado en el timón, imaginándome que estoy manejando el camión. Y entonces él dice, ¿sabes qué, Jarvis? Estás perdiendo el tiempo acá y eso no te va a ayudar en nada. ¿Qué música? Si quieres tu música, ponla alto, pero vete a ayudar al mecánico. No sé, lava las piezas, si está sucio, si está limpio, pues ensúciale si vuelves a lavar, pero haz algo, por favor. Haz algo. Y me mandó y le dijo al mecánico, acá, por favor, que mi hijo te ayude, que no esté sin hacer nada. Y pues, si yo me ensuciaba las uñas de grasa, hijito de mamá, a mí me caía. Pero como estaba con mi papá, el tener las uñas sin ensuciar más bien a mí me caía. Así que al principio todo delicado, no queriendo no ensuciar las uñas. De ahí va, agarra. Una vez me hizo agarrar
la herramienta de grasa. Agarra, así se agarra como hombre. ¿Qué es eso que estás agarrando todo delicado, no? Y bueno, pero me dio como ayuda a un mecánico. Pero en esa idea de ayuda, ¿qué significa ayuda? Que no es tan importante. Solo es una ayuda. ¿Crees tú que eso es lo que se refiere cuando dice que Dios le va a dar una ayuda idónea al hombre? Esa frase captura, hermanos, hermosamente el rol y la dignidad de la mujer. Y lo hace ahí de manera simultánea. El rol y la dignidad de la mujer lo vemos ahí en esta simple frase de ayuda idónea. Y no es un ayudante, no es alguien que no sabe absolutamente nada y entonces ya no importa, lávame las piezas. Como decía mi papá, ya que lave las piezas aunque sea. Si está limpia las piezas, pues que las ensucie y las vuelva a lavar. No, no es así. Aquí en esta palabrita de ayuda idónea hay muchísimo, hermanos. Porque Eva sería ayuda, pero la ordenanza es que iba a ser idónea. Una ayuda idónea y no un auxiliar, un ayudante auxiliar como lo que mi papá me mandó a hacer. Las mujeres no son ayudantes auxiliares. La palabra ayuda, hermanos, hermanas, por si acaso, por si tú dices, yo tengo que ser ayuda de mi esposo, pero él es el que hace todo y yo soy simple ayuda. Nada más. Como de menos categoría, inferior. No, no es así. Porque la palabra ayuda que nosotros tenemos acá es la misma palabra que se usa incluso en los salmos. Como por ejemplo, vean ustedes el Salmos 33:20. Cuando dice, hablando de nuestro Dios, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Espérate, mira tú, la palabra ayuda generalmente lo vemos, o de ayudante, lo vemos como algo, un ayudante auxiliar que de repente no se necesita. Necesitamos al que esté ahí, al que esté en mando y así nada más. No, la palabra ayuda también se usa, o ayudador, alguien que ayuda, también se usa para nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, incluso en Hebreos 13:6 dice, de manera que nosotros podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Espérate, Dios es ayudador y Dios no es inferior a nosotros, si te das cuenta, hermana. ¿Te das cuenta de eso? ¿Estamos, hermanos? Por favor, les voy a pedir que prendan sus cámaras. No solamente se silencian en las transmisiones, aquí también creo que se están silenciando, hermanos. Prendan sus cámaras, por favor, prendan sus cámaras. No vayan a sacar su celular, de verdad, filmen. No es eso, sino que por favor preste atención. ¿Sí? Entonces, hermanos, nuestro Dios usa esa misma palabrita en su palabra de ayuda para referirse a Él mismo. Él es nuestro ayudador. Salmos 34:6. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y he sido ayudado. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién, hermanos? Vamos, hermanos, su internet está lento, creo. ¿Por quién? Por Dios. Él es el ayudador por excelencia. Y cuando va a crear a la mujer, la crea con la misma palabra que Él mismo se atribuye a sí mismo para con nosotros. Una ayuda idónea. Una ayudadora. Cuando cantamos aquí, Dios ayudador por siglos fiel. ¿Se acuerdan? ¿A qué se refiere? Pues a ese Dios ayudador. Y es la misma palabra que estamos usando, que se usa aquí cuando dice que la mujer sería nuestra ayudadora. Increíble, ¿no? La misma palabra que cantamos ahí en Dios ayudador por siglos mil, es la misma palabra que encontramos acá cuando dice que Dios creó a Eva para ser ayuda idónea. La mujer es la imagen de Dios
que viene a la ayuda y rescate del hombre, hermanos. Por favor, piense en eso usted como mujer, que todavía no se ha casado, que tiene planes de matrimonio. Y para usted como esposa que ya está casada, piense que usted es la imagen de Dios que viene a ayudar y a rescatar incluso a su marido. Eso es lo que usted va a hacer para su esposo, si todavía no se casa. Jovencitas, eso es lo que van a hacer, Hermanas, recuerda que cuando estés casada, tal vez por el pecado, con un hombre inflexible, un hombre que no aprecia tu trabajo, que no aprecia, que ve como poco valor tu trabajo, recuerda muy bien que tú eres una imagen para tu esposo de una ayuda divina que Dios le está brindando a él. Él no me valora, no importa si no te valora. Recuerda a Ana. No importa tus aflicciones, aún puedes glorificar a Dios en medio de tus aflicciones. Como en la noche veremos. Qué posición tan admirable que Dios le da a la mujer. Qué responsabilidad y que incluso qué privilegio hermoso que Dios le da a la mujer. El ser ayuda para su marido. Y por favor, subráyate también esta frase. El hombre es destruido si no tiene ayuda. Otra vez, ¿sí? El hombre es destruido si no tiene ayuda. Es destruido. Por más inteligente, capaz y bueno que pueda ser ese hombre, es destruido si la mujer no funciona como ayuda idónea. Si no refleja la imagen de Dios como nuestro ayudador. Si eso no hace la mujer, por más inteligente, por más capaz, por más sabio, por más dones y talentos que pueda tener ese hombre, por más que sea el mejor de entre todos, no importa, va a ser destruido ese hombre. Ese poder lo tienes tú, hermana, de destruir al hombre, de destruir a tu esposo, de atrasarlo, de retrasarlo, de jalarlo al piso. Quisiéramos que no sea así, pero lastimosamente es así. Así es. El ser ayuda idónea no es poco, hermanos, es mucho. Detrás de un gran hombre, dicen, hay una gran mujer, ¿no? Y detrás dice, la suegra que molesta y molesta. No, eso no es. Eso no es. Algunos se ríen más porque creo que cayó, hermano. No se vendan, por favor. Entonces recuerda esto. Si Dios hizo a la mujer para ser ayuda idónea, de ti depende si tu varón es edificado o destruido. Si se levanta o se cae. Si se llena de gozo o se deprime. ¿Por qué? Eres ayuda idónea. Y si no lo eres, acá hay un serio problema. Y hasta los mismos hijos van a sufrir. Ahora, este pasaje se centra claramente en la compañía como la necesidad básica que la mujer va a satisfacer en la vida del hombre. ¿Ven? No en la procreación, sino en la compañía. Es importante la procreación, es el primer mandato en la creación. Pero aquí se centra en la compañía como el objetivo fundamental o como el motivo fundamental del matrimonio, en ese orden que Él ha dado. Y eso es una visión diferente a lo que los católicos tienen, ¿no? Como decía, la visión del catolicismo es que el matrimonio es solamente para la procreación. No es principalmente para la compañía. Esa idea tenían desde el pasado. Por lo tanto, a la mujer solamente servía para
tener hijos y no para la compañía. Es más, Agustín dijo, si Dios hubiera creado el matrimonio para la compañía, lo habría hecho entre dos hombres, no entre un hombre y una mujer. Pero no, Dios creó a la mujer para compañía. Es decir, el compañerismo debe ser entre un varón y una mujer. No con los amigotes ahí, ¿no? En vez de llegar a casa, con los amigos. Pero no es así. Dios creó a la mujer para hacer esa compañía. Y es por eso que Juan Calvino y todos los demás reformadores y los puritanos se opusieron terriblemente, fuertemente, a esa idea de que el matrimonio solamente fuera para la procreación, como una segunda opción y solo procreación es. Y que el celibato es el mejor modelo para servir a Dios. No. Eso no creyeron los reformadores. Entendieron después del estudio de las Escrituras que el celibato no es la mejor opción o la primera opción como modelo para servir al Señor. Por eso es que el sistema católico pues camina en medio del celibato, los curas, los sacerdotes. El nuevo papa medio peruano es célibe, pues no tiene esposa. Amén, dirán algunos, pero no es lo que el Señor ha ordenado. Una anécdota o algo interesante. Miren ustedes. En cierta ocasión me escribe alguien que vio fallecer a un amigo que no se había casado, y entonces la esposa o la pareja, su hija, su pareja y sus hijos quedaron, dice, desprotegidos. No estaban casados, ¿no? Entonces le propusieron en la capilla donde él trabajaba, cristiano él, no católico, pero les proponen a todos que si quieren no tener esas complicaciones, pues que se casen. Y entonces el cura, el padre de la capilla, le da los requisitos para casarse, ¿no? Para que puedan casarse por la iglesia católica, pero obviamente antes por el civil. Y entonces me llama y me dice, yo en realidad quisiera casarme y me gustaría hacerlo en la iglesia evangélica y no en lo católico. Entonces le explico que el matrimonio válido es el matrimonio civil antes que el religioso. El religioso solamente es algo simbólico, ¿no? Y bueno, él de curioso se le ocurre investigar al cura. ¿Quién es el cura? A ver. Y encuentra que el cura es papá. Encontró en el sistema, revisando, que el cura es papá. Entonces él me hace acá más o menos la pregunta, ¿no? O algo así, no recuerdo tanto y soy fácil de olvidar muchas cosas. Pero, ¿se le denuncia o no se le denuncia? Porque está prohibido que un cura tenga hijos y tenga mujer. Y su hija creo que tenía como 7 años. Algo así. Está prohibido que los curas tengan hijos. Entonces yo le expliqué y le dije, ¿sabes qué? Déjalo. Los católicos solitos se han puesto la soga al cuello para no disfrutar mujer y no tener hijos. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que el hombre no pueda tener mujer. Pero eso es consecuente con lo que el sistema católico dice. Que el celibato es la primera opción y el matrimonio es la segunda opción. Para la procreación. Si tú no quieres procrear, bueno, pues quédate célibe. Pero si tú quieres procrear, bueno, pues cásate. No es así. El ser humano, Dios lo creó para vivir en compañerismo. Es decir, la idea o la primera opción es el matrimonio, no el celibato. No lo es. El celibato no es superior a esta ordenanza del matrimonio que el Señor ha dado. No es así. Yo le dije, déjalo. Tiene su hija, ya pues ha estado con una mujer, no, seguramente no se puede casar, pero ya tiene su hija. Déjalo. Por las puras solitos los católicos se ponen la soga al cuello. Además, no es tu asunto. Déjalo. Pero es cierto, pero ¿cómo es que y me pregunta, pero no es que los padres no deben tener hijos? Espérate. El primer papa que cree en la Iglesia Católica fue Pedro. ¿Te acuerdas? Y Pedro tuvo suegra.
Y si Pedro tuvo suegra es porque Pedro, supuestamente el primer papa, tuvo esposa. Así que, ¿qué problema con que los papas tengan esposa? Papa Guairo será. ¿Qué problema que los papas tengan esposa? No hay ningún problema. Si Pedro es el primer papa, pues Jesús le sanó a la suegra de Pedro. Pedro tenía su mujer. Eso es lo que dice la Iglesia Católica, que Pedro es los papas son los sucesores de Pedro. El primer apóstol el primer papa es el apóstol Pedro. Y le dije, no, déjalo. Tiene su hija, qué bendición que la tenga. Qué bendición tener una hija. Los demás curas, ni el papa lo tiene. Bueno, hasta donde sabemos. Déjale tener su hija, no le molestes, no le malores el asunto. Es asunto de ellos. No es pecado tener hijos, ¿no? Pero volviendo, observemos nuevamente en los versículos 19 y 20, que aquí aprendemos algo más sobre esta ordenanza. Aprendemos que Dios simultáneamente hizo a Adán consciente de su necesidad de compañía y le permitió expresar entonces su dominio al ponerle nombre a los animales. Le comienza a poner nombre a los animales, pero entonces en los versículos 19 y 20, Dios trae a todos los animales para que les ponga nombre, y ese nombre que Adán está poniendo demuestra que el hombre es el monarca de la creación, ¿no? El hombre es el rey de la creación. De todo lo que está debajo de Dios, el hombre es el rey. Con Dios, el supremo rey. Y este nombramiento, este dar nombre en el contexto hebreo es muy importante. Está reflejando el dominio de Adán sobre todo aquello que pone nombre. Subraya otra vez eso. Adán domina, el hecho de poner nombre significa que Adán domina sobre aquello que pone nombre. Y comienza, entonces Adán está demostrando su autoridad, su dominio, su liderazgo sobre el mundo animal. ¿Te das cuenta? Y entonces luego encontramos que Adán, cuando Dios le da a su mujer, Adán le pone un nombre a su mujer. Interesante, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Primero Dios le dice una manera de demostrar su señorío, su autoridad, su liderazgo sobre la creación: ponle nombre a todo. Y le pone nombre a los animales, ¿no? Una capacidad, una inteligencia superior que él tenía. Y comienza a poner, y no hay nadie que se parezca a él. Entonces Dios crea una mujer y luego Adán le pone nombre a esa mujer. ¿Te percatas? Cuando Adán está repetidamente poniendo nombres a uno, a otro animal, lo que está demostrando es que él es el Señor y soberano, o Señor y amo de esa creación por encargo de Dios. Pero no hay nadie adecuado para Adán. Y entonces, no hay nadie como tú. Es como si Dios le estuviera diciendo: pon nombre a todos, pero date cuenta, al poner nombre te vas a dar cuenta, no hay nadie que se parece a ti, tú necesitas compañía. Y Dios dice entonces: le haré una ayuda idónea, una adaptación perfecta, una compañera que sea adecuada, una compañera que ayude al hombre a cumplir su función de líder. Cuando eso no hay, el hombre está incompleto. ¿Te das cuenta? Es necesario que al hombre se le recuerde actualmente su necesidad de compañía. ¿Por qué? Dios le llevó a Adán a mostrar su necesidad, a ver su necesidad de compañía. Pon nombre a los animales. Pam, 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 pam. Y luego Adán en medio de ese poner: pero no hay nadie semejante a mí, todos son diferentes. Adán también se dio cuenta de su necesidad de compañía. Y Dios Dios le provee entonces esa compañía. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué necesitamos repetir eso? Porque en esta cultura avanza ese pensamiento, tanto en varones como en mujeres, de que deben casarse más tarde en la vida. Y eso no es, hermanos. No es lo correcto. En el pasado los hombres se casaban cuanto más temprano posible.
No estaban esperando estudiar, viajar, disfrutar, ir a Disneyland, ir a Europa y después recién casarse. Por favor, escuchen eso, todos los varones que no se casan y todas las mujeres que no se casan y adolescentes, si es posible, por favor. Ese pensamiento no tiene fundamento en las Escrituras. Ese es el pensamiento que se adopta de esta cultura tonta que Satanás avanza. Se proponen establecerse principalmente como profesionales. Se dedican a una carrera profesional. Voy a estudiar medicina, todavía no. Y entonces no se casan porque medicina, pues, 7 años para ser médico, un médico simple. Unos 10 años para tener una especialización. Y si comenzaste la carrera a los 25, imagínate, 35 años ya estás perdiendo harto. No. La educación, las exigencias de las deudas, las cargas laborales, en estos tiempos están retrasando el matrimonio. Cuando el Señor ve al hombre, lo ve solo y dice, necesita su ayuda. Yo he celebrado mucho el hecho que Carla, la hija de Esther, de Techi, de la misión, se haya casado joven. En mi casa yo motivo a Yadá, a Yoy, a que se casen jóvenes. Lastimosamente no hay, pues. No hay machos verdaderos, lastimosamente. No veo ninguno. Por ahora. De repente está por ahí incubándose uno, no lo sé. Sería bueno. Pero ellas saben muy bien que yo las empujo a casarse. Si a los 18 años encuentro un buen hombre, que se casen. No porque me quiero deshacer de ellas. Y a Joshua igual, una vez que de repente tenga sus 21 años y se está trabajando para que él pueda ser solvente a esa edad y no esté dependiendo de las propinas de nosotros a los 21 años, 22 años. Que sea solvente y que consiga a su mujer. No es bueno, hermanos, ¿por dónde lo vamos a ver? No es bueno que el hombre esté solo. Ni la mujer. Porque comienzan en su soledad a disfrutar solos. Y otra vez, a lo que mencioné anteriormente, los adultos saben a qué me refiero. Disfrutando solos. Varón disfrutando solo de lo que debiera disfrutar con una mujer. Mujer disfrutando sola. Mujer también. De lo que debiera disfrutar con varón. Y cuando llega a 40, 50 años, ¡ay, ahora sí a casarse! Sí, hermano, tus hijos te van a decir abuelito. No vas a tener la fuerza para disfrutar de los hijos. Así que necesitan, los varones y las mujeres aquí necesitan un empujón para sacar de su mente la idea de que pueden casarse todavía más lejos, mucho más allá, porque ven al hombre un estorbo, ven a la mujer como un estorbo para su realización, cuando Dios dice, ni bien crea al hombre, le da una mujer. Le da una mujer. Un pastor decía, constantemente se encontraba con los jóvenes de la iglesia, cualquier ocasión. ¿Sabes qué rima con vida? ¿Sabes qué rima con vida? No sé qué rima con vida. Pues esposa, consíguete una. Jóvenes, adolescentes, Joshua, Dante, Aniel, piensen desde ahora como hombres. Para que cuando lleguen a la edad, no de 30, 40 años, todavía recién estén pensando en casarse, sino que puedan tomar la responsabilidad de casarse tempranamente. Tampoco desesperados, ¿no? Pastor ha dicho a los 18, ay, estoy con 17.9. O de repente estoy con 45, ya se me va el tren, ¿no? Tampoco es la desesperación, ¿no? Pero Dios provee para la necesidad del hombre. Y el hombre debe estar dedicado en trabajar en lo que Dios le ha dado. Y la mujer también. El matrimonio es el don, es un regalo de Dios. ¿Se dan cuenta de ello? Quedémonos ahí. Si no, nos vamos a cargar mucho. Pero varones, mujeres, papás,
No cobijes hijos que estén pensando casarse muy viejos. No es bíblico. Escucha, no es bueno que el hombre esté solo. Pero ese hombre que se va a casar con una mujer es un hombre que desde entonces, como nosotros desde pequeños, como padres, debemos enseñarles a que tenga su provisión. Si no tiene provisión, tachado, hermano. Completamente. Ni pensado. Y Ada y hoy lo saben muy bien. Y Joshua sabe muy bien. Motivemos. Se requiere que el mundo sea inundado con matrimonios que vivan, con varón y mujer, el hombre con su ayuda idónea, que conozcan el Evangelio y que puedan crear hijos, que amen el Evangelio, o estarán ahí quemándose, pasando años y años, y no van a decir, hermanos, que no hay tentación. No, yo soy fuerte, hasta los 40 y recién voy a llegar tranquilo, limpio y sin mancha. Mentira, hermanos. No, no es así. La biología, la fisiología, la bioquímica avanza en tu cuerpo y es muy peligroso. Te haces daño. Consigue ora primero por un hombre, ora por una mujer. No le des mucho tiempo. Y sirvan juntos al Señor. No digamos a nuestros hijos, todavía si tú te casas, te va a embarazar, ya no vas a estudiar. Si se ponen de acuerdo bonito, ¿acaso los hijos son una maldición, hermanos? Tanto amas a tus hijos, pero a veces piensan, una maldición, ¿no? ¿Cuántos que no tienen hijos se mueren por tener hijos? Dios le dio al hombre una ayuda idónea. Varón, Dante, desde ahora ve pensando, ayuda idónea, ayuda idónea, ayuda idónea. Pero si estás pensando en ayuda idónea, pues comienza a pensar como varón que va a poder sostenerlo. ¿Cómo? Amén, hermanos. Pongamos de pie, por favor. Quedémonos ahí. Y lo otro, consideramos en la historia de la iglesia, en los patrones de la iglesia o la vida de las iglesias y cómo veían esto de las relaciones entre un jovencito y una jovencita o entre un hombre y una mujer para llegar al matrimonio, era sencillo. Era cultivar la amistad, donde el hombre viene y le dice al padre, después de él mismo ser consciente de cumplir los requisitos básicos, le dice al padre, quiero tener una amistad cercana con tu hija. Y besa a la hija, y la hija también está con esos deseos. Y tú, después de haber visto al hijo, al varón, pues está bien, no importa que no sea gringo. De repente es el hermano de Cuto Guadalupe, ¿qué problema hay? El hermano Joe Owen, ¿se acuerdan? Tremendo gringón. Está grabado, ¿no? Bueno. Su hija se casó recién nomás. Ustedes saben de qué tamaño es el hermano. Y la hija, pues, también bonita, gringuita, alta, ¿no? Su esposo. Ahí de este tamaño. Y a Joe Owen no le importó, él está gozoso y orgulloso de tener a su yerno. Si ha visto sus publicaciones, él está feliz. Al yerno creo lo saluda así, yerno, te amo. Es un hijo más para mí, hijito, pero...
Y no hay problema porque él entiende que está viviendo lo que las Escrituras dicen. Se enamoró de verdad, han hecho las cosas bien. Este hombre ha sido valiente y varón de venir a decir, permítame tener una relación más cercana con tu hija. Relación cercana significa amistad, consentida, donde los padres aceptan. Y luego en el tiempo ellos dicen, muy bien, nos hemos conocido, esto ha crecido, queremos casarnos. ¿Tengo el consentimiento? Y entonces el padre puede decir, vamos, cásate. Para eso hay que ser un padre, pues, también que esté cuidando, ¿no? Y pueden hacerlo, se pueden casar. Y si honran al Señor, no importa si la mezcla es entre gringos o no gringos. A veces esperamos gringos todavía. No tiene nada que ver eso, hermano. Tiene que ver con que se cumpla los principios bíblicos, donde el varón y la mujer terminen formando un hogar que glorifique al Señor en el servicio para la iglesia, con hijos al final piadosos. Relación de enamorados. Relación que ha comenzado como enamorados y el papá y la mamá ni saben, esa relación está tachada, mi hermano. No están cumpliendo los principios bíblicos. Al final se les acepta, pues cuando ya vienen con su bendición, como eso. ¿Ya qué se puede hacer? Pero no es la manera correcta de iniciar. No es la manera correcta de iniciar. Y lo otro, vemos en las Escrituras que es el hombre, al final es el hombre es Dios quien hace dormir al hombre y le da una mujer. El hombre enfocado en lo que tiene que hacer, glorificar a Dios, buscar al Señor, cumplir su trabajo, y el Señor le hace dormir y le da una mujer. Luego, cuando vemos a lo largo del Antiguo Testamento, vemos que es el hombre luego que va, después de haber orado, después de haber cumplido los principios bíblicos, después de tener una dote, como dicen, ¿se acuerdan ustedes? Va y busca a la mujer. No es que la mujer le está buscando al hombre, está tarde de repente ahí. ¿Dónde estás? WhatsAppeándole. Es el hombre quien está buscando, pero va a la familia antes que a la mujer. Hermanos, qué bonito sería eso, ¿no? ¿Te imaginas que eso pueda ser vivido acá? Hermanos, si aquí vienen alguien de 18 años, de 19 años, dos parejas de 19, 20 años, y me dicen, pastor, miren, y hacen lo correcto, yo soy el primero en decir amén, hermanos. A Yadá y a Yoy les hemos enseñado que se casen temprano, si es que se puede. Si no se puede, bueno, pues que sigan orando. Tampoco les vamos a empujar. Y a Joshua también. Avanza, crece intelectualmente, deja el celular, deja de estar perdiendo tiempo en el celular. Crece, aprende a ser un buen padre desde ahora, aprende a tener habilidades desde ahora, aprende cosas ¿qué haces con el celular y en el TikTok? ¿Qué hace la mujer con el celular y el TikTok a esa edad donde debe estar formándose como una mujer? Por eso después están de viejos todavía. Los declaro marido y mujer. ¿Acepta? Sí, acepto. Se le cae el postizo. No está bien, me parece. Aunque al final el Señor bendice el matrimonio. Qué bendición tan cortita ya de muy viejos, ¿no?